Una vez hecha la validación del correo o del email, lo que vamos a hacer ahora es validar el usuario. Recordemos que el usuario de cada usuario debe de ser único, ya que es un parámetro o valor único para poder ingresar a nuestro sistema. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá con el correo, es decir, validar el usuario que no exista en la base de datos. Entonces, aquí vamos a colocar un comentario que lo que vamos a hacer es verificar el usuario. Colocamos verificando usuario. Entonces sería esto mismo que tenemos acá. Entonces vamos a copiarlo y vamos a ir modificando para hacerlo un poco más rápido. Entonces vamos a pegar acá. Vamos a tabularlo de esta forma. Primero vamos a crear lo que es la variable. En este caso vamos a llamarle check usuario o check-usuario, como lo tenemos acá. Le decimos que es igual a la conexión a la base de datos, que recordemos que la estamos utilizando del archivo main.php, ya que se incluye en este otro archivo. Entonces vamos a copiar el nombre de la variable para irla modificando acá. Entonces aquí va a ser check-usuario es igual a check-usuario, ya que pues es la variable que tiene la conexión a la base de datos en esta parte de acá. Luego, con el símbolo de flecha, vamos a utilizar el método o función query para hacer una consulta a la base de datos, que va a ser la siguiente. Lo que queremos hacer es seleccionar el usuario de la base de datos para que no se repita. Entonces únicamente utilizamos o vamos a necesitar lo que es ese campo que se llama usuario-usuario. Si vemos en nuestra tabla usuarios de la base de datos inventario, el campo se llama usuario-usuario, que sería este de acá. Entonces podríamos copiarlo si queremos y pegarlo acá para que no nos equivoquemos. Acá le colocamos un espacio de más y listo. Entonces seleccionamos el campo usuario-usuario de la tabla usuario. Esta parte no la modificamos. Luego le vamos a colocar una condición o una cláusula where, es decir, cuando se ejecute o se cumpla lo que es esta condición, que va a ser la siguiente. Vamos a utilizar siempre este campo que se llama usuario-usuario, es igual al usuario que vamos a ingresar acá, pero ese lo tenemos en la variable llamada usuario. Entonces aquí, en lugar de email, llevaría usuario, pues que si vemos es la misma variable que hemos utilizado en lo que es el almacenamiento de datos al inicio. Acá la tenemos. Vamos a regresar acá y listo. Entonces estamos diciendo que vamos a seleccionar el campo de la tabla usuarios que se llama usuario cuando se cumpla lo que es esta condición, es decir, cuando el usuario ingresado coincida con el usuario que tengamos en la base de datos. Entonces, una vez hecha la consulta, vamos a comprobar cuántos registros hemos seleccionado con esta consulta que tenemos acá. Entonces lo tenemos en la variable check-usuarios que hemos modificado acá. Siempre utilizamos el símbolo de flecha y utilizamos row count. Esto nos va a devolver cuántos registros hemos seleccionado. Entonces le decimos si es mayor a 0, es decir, por ejemplo, si seleccionamos un registro mediante esta consulta, es decir, 1 es mayor a 0, verdadero. Entonces va a ingresar aquí. Debemos demostrar una alerta diciendo que ese usuario ya existe en lo que es la base de datos, que por favor elija otro, y detenemos la ejecución del script ya que hay un error o de nuestro programa. Entonces simplemente vamos a modificar acá esta parte de la alerta. Vamos a decirle el usuario ingresado ya se encuentra registrado, por favor elija otro, o cualquier otro texto que quieran, y siempre verifiquen lo que es la ortografía. De esta forma, pues ya hemos comprobado que el usuario no se vaya a repetir en la base de datos. En caso ya esté, pues mostramos la alerta
pero si no está, pues continuamos para poder hacer el registro. Copiamos el nombre de la variable esta para poder cerrar la conexión. En esta parte de acá simplemente le asignamos el valor null. Una vez verificado el usuario, ahora vamos a verificar que las contraseñas coincidan. Deben de ser el mismo valor, es decir, si colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debe de ser el mismo valor en las dos claves que ingresamos en el formulario de registro, tanto en clave como repetir clave. Entonces aquí vamos a colocar un comentario y vamos a decirle que estamos verificando lo que son las claves. Entonces acá vamos a utilizar lo que es una condicional doble. Vamos a colocar acá la estructura primero para luego colocar aquí lo que es el código. Entonces lo tenemos en las variables clave-1 y clave-2. Entonces vamos a copiar el nombre acá, vamos a pegar y le vamos a decir si la clave-1 es distinta a la clave-2, quiere decir pues que las claves no coinciden. Si es verdadero, quiere decir que hay un error, entonces vamos a mostrar lo que es la alerta. Vamos a copiar el eco donde mostramos la alerta y el exit para detener la ejecución de nuestro programa, para que no nos dé, o para mostrar, perdón, lo que es un error. Entonces mostramos el error, siempre le vamos a colocar como título ocurrió un error inesperado. Acá lo que vamos a hacer es cambiarle el texto de la alerta y le vamos a decir las claves que ha ingresado no coinciden, o cualquier otro texto que quieran y verifiquen la ortografía. Si existe el error, detenemos la ejecución del script. Pero si las claves coinciden, pues esto va a devolver falso. Y por lo tanto lo que nos queda por hacer es encriptar lo que es nuestra clave. Entonces para ello vamos a crear lo que es otra variable. En este caso únicamente le llamaríamos clave. Vamos a llamarle clave, le decimos que es igual y lo vamos a encriptar utilizando la función que vimos en la parte básica que se llamaba password-hash, que sería este de acá. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Como primer parámetro recibe la clave o el texto que queríamos encriptar. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos, ya que hemos comprobado pues que sí coinciden. Entonces si coinciden, utilizamos cualquiera, por ejemplo clave-1. Vamos a colocar una coma. Vamos a pasar el siguiente parámetro y va a ser lo que es el password-secret, que sería este de acá. Si no saben cómo se utiliza esta función que se llama password-hash, si no se me olvida, les voy a dejar lo que es el enlace al video donde explicamos cómo funciona lo que es esta función de PHP para encriptar o procesar por un hash lo que es una clave o texto plano. Entonces colocamos, como ya dijimos, como primer parámetro la clave o el valor que queremos procesar con esta función. Luego colocamos este valor que es password-secret, que pues básicamente es como el tipo de encriptación, por decirlo así, o el método. Luego vamos a colocar una coma y por último vamos a colocar el costo. Vamos a abrir y cerrar corchetes. Vamos a colocar aquí comillas dobles. Vamos a decirle cost y después de acá vamos a colocar el símbolo de igual, mayor y lo que es 10. Es decir, el costo va a ser de 10. Como les repito, les voy a dejar, si no se me olvida, lo que es el enlace al video donde explicamos más a detalle cómo funciona lo que es esta función. Entonces, una vez encriptada la clave, pues la tenemos en esta variable llamada clave, valga la redundancia. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar ya a guardar los datos en la base de datos, ya que hemos hecho todas las validaciones necesarias para poder guardarlos. Entonces vamos a continuar acá y vamos a decirle guardando datos en un comentario. Bien, entonces primero lo que debemos de hacer es
crear la conexión a la base de datos. Vamos a copiar esta parte de acá para hacer la conexión. Simplemente vamos a cambiarle el nombre a la variable. Aquí va a ser, por ejemplo, guardar usuario. Vamos a cambiarle aquí check por guardar usuario y utilizamos la conexión a la base de datos. Entonces, esta variable ya tiene la conexión a la base de datos. Una vez tengamos lo que es la conexión a la base de datos, ya podemos hacer consultas. Entonces, les voy a explicar cómo se hace una consulta normal utilizando lo que es el método query o la función query. Y luego les voy a explicar cómo vamos a trabajar nosotros. Entonces, vamos a utilizar la variable que tiene la conexión a la base de datos, que se llama guardar-usuario. Le decimos que es igual y colocamos guión mayor para hacer el símbolo de flecha. Vamos a llamar lo que es query o el método query, que ya sabemos que es para ejecutar una consulta que va a ir pues dentro de comillas. Entonces, para guardar datos o insertar datos en una base de datos utilizamos lo que es la consulta insert, que sería insert con T al final. Damos un espacio, luego colocamos into, es decir, insertar en, luego el nombre de la tabla, que sería usuario. Acá le he colocado una S de más, luego abrimos, cerramos paréntesis, que es donde van a ir los campos, luego damos espacio y colocamos values, luego abrimos, cerramos paréntesis, es decir, insertar en la tabla usuario, colocamos todos los campos a los cuales queremos insertarle datos y luego colocamos values. ¿Qué values? Pues estamos diciéndole que aquí van a ir los valores que van a corresponder a los campos que coloquemos acá. Entonces aquí vamos a ir colocando uno a uno. Vamos a seleccionar la base de datos inventario, luego la tabla de usuarios y vamos a ver la estructura. Recordemos pues que el ID es autoincrementable, por lo tanto no lo vamos a insertar. Entonces el primer campo que queremos insertarle datos sería usuario-nombre. Entonces lo que voy a hacer es copiar ese nombre, pegarlo acá y luego en values colocamos el valor en comillas simples. Entonces el valor lo tenemos en la variable llamada nombre. Ahora el siguiente campo pues sería usuario-apellido. Vamos a copiarlo donde dice insert into usuarios, luego acá después de este input colocamos, o de este campo perdón, colocamos el siguiente, que va a ser usuario-apellido. Luego colocamos una coma acá después de estas comillas simples para colocar el siguiente valor, que ese pues ya lo tenemos en la variable llamada apellido, y así vamos utilizando todas las que tengamos acá. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar acá, vamos a copiar el siguiente campo, que sería usuario-usuario, y lo vamos a pegar aquí. Colocamos una coma, pegamos, después de estas comillas simples colocamos una coma, colocamos comillas simples nuevamente y el siguiente valor lo tenemos pues en la variable usuario. Vamos con el siguiente campo, que sería pues la clave. Vamos a colocarlo acá. Recordemos siempre separarlo por una coma. Vamos a colocar aquí una coma, comillas simples, colocamos lo que es la clave, ya que corresponde a este campo. Recordemos que la clave ya encriptada la hemos almacenado en la variable llamada clave. Vamos a darle control C, control V y listo. Luego tenemos por último lo que es el email o correo electrónico. Colocamos la coma acá y pegamos. Luego de esto voy a verificar que no tenga ningún espacio para no tener errores, y ahí los tenemos, está bien. Colocamos una coma aquí y vamos a colocar el
email, que sería el valor que tenemos en la variable. Y listo. Entonces esta sería lo que es una consulta normal utilizando lo que es el método query, que ejecuta directamente la consulta que le coloquemos acá. Vamos a comprobar pues que está funcionando. Si ven, pues ahorita en esta tabla no tenemos ningún dato. Entonces vamos a recargar. Vamos a colocar aquí el nombre Carlos, por ejemplo, el apellido Alfaro. Luego aquí usuario, llamémosle por ejemplo Carlos A. El correo simplemente carlos@gmail.com, clave 123456 y aquí también el mismo valor, le damos en guardar y en este caso pues no se muestra nada aquí porque no he mostrado ninguna alerta. Lo que yo quiero ver es pues que me esté insertando los datos. Vamos a registrar y si ven pues ya registra los datos en nuestra base de datos que lo hemos insertado desde el formulario. Si ven acá pues está funcionando, pero como les repito, esta es la forma, por decirlo así, normal utilizando lo que es query o utilizando este método query. Pero nosotros vamos a utilizar otro método que es, por decirlo así, más seguro, ya que pues este directamente ejecuta la consulta que le coloquemos acá. Entonces el método que vamos a utilizar es el de prepare, que lo que hace es preparar una consulta para evitar inyección SQL. Entonces siempre pues guardamos la conexión en una variable. Esta misma variable que tiene la conexión la vamos a sobreescribir y acá en lugar de utilizar query utilizamos prepare. Vamos a colocar aquí prepare y la consulta va a cambiar un poco. Entonces siempre colocamos insert into usuario, es decir, insertar en la tabla usuario los siguientes datos. Siempre en los primeros paréntesis vamos a colocar todos los campos que queramos insertar o en los que queramos insertar datos. Luego damos un espacio, llevaría values, que es donde van a ir los valores. Y acá es donde va a cambiar la consulta, ya que estamos utilizando el método prepare. Cuando preparamos una consulta no le pasamos directamente los valores, sino lo que hacemos es colocarle marcadores con 2 puntos para luego sobreescribirlos con los valores reales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a ir modificando lo que es cada uno de ellos. Entonces si ven tenemos todos los valores. Lo que tenemos que hacer es colocarle marcadores y los marcadores no van entre comillas simples. Entonces vamos a eliminar las comillas simples y tampoco llevan variables. Es decir, no debería ir esta variable. Lo que vamos a hacer es eliminar el símbolo de dólar y acá colocarle 2 puntos. Entonces con esto estamos diciéndole que el marcador se va a llamar nombre. Entonces colocamos 2 puntos, luego el nombre del marcador, que en este caso, valga la redundancia, va a ser nombre. Y lo mismo hacemos para todos los demás. No vamos a colocar los valores entre comillas simples, sino un marcador. En este caso va a ser el marcador con nombre apellido. Colocamos 2 puntos y el nombre. Lo mismo hacemos acá. Vamos a eliminar esta parte, colocamos 2 puntos y el marcador se va a llamar usuario. Siempre hay que quitarle aquí lo que son las comillas simples, colocar simplemente 2 puntos y el nombre del marcador. Listo, entonces si ven pues colocamos todos los campos y para cada campo con los values colocamos únicamente un marcador que va a corresponder a cada campo. Por ejemplo, usuario nombre, su marcador es 2 puntos nombre. Para el usuario apellido le hemos colocado 2 puntos apellido. Para usuario usuario sería 2 puntos usuario y así con los otros dos que tenemos en esta parte de acá. Entonces en esta parte hemos preparado una consulta para poder ejecutarla y así evitar inyección SQL. Este sería como otro filtro de seguridad para nuestro sistema en la parte de acá de las consultas. Entonces una vez hecho esto, preparada la consulta, debemos de ejecutarla. Y para ejecutarla pues es bastante simple. Simplemente llamamos lo que es la variable que tiene la consulta, que sería guardar-usuario.
colocamos un símbolo de flecha que es guión mayor y la función execute o execute, como quieran llamarle. Abrimos, cerramos paréntesis, y dentro de acá deberíamos de pasarle los marcadores en un array, pero en este caso vamos a crear lo que es el array aparte y le llamaremos marcadores. Entonces este array no lo tenemos definido. Lo que vamos a hacer es crearlo antes de utilizar execute para que no nos dé problemas. Entonces le decimos que es igual y vamos a crear un array acá. En el array lo que debe de ir es en la clave el nombre o el marcador, perdón, y el valor sería el valor que le vamos a insertar al campo. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a empezar con el primer marcador que tenemos, que sería nombre. Entonces vamos a colocar aquí dos puntos nombre y el valor de este marcador va a ser lo que es el que tengamos en la variable nombre. Entonces colocamos aquí igual mayor para asignarle el valor que tengamos en la variable nombre. Colocamos una coma. Vamos a colocar el siguiente marcador. Lo que voy a hacer es copiar esto para hacerlo un poco más rápido. El siguiente sería apellido. Colocamos aquí dos puntos apellido. Lo tenemos el valor de este marcador en la variable apellido. Colocamos una coma al final. El siguiente va a ser lo que es el usuario. Vamos a cambiar acá. Colocamos dos puntos usuario y el valor está en la variable usuario. Vamos a copiar esto nuevamente. Vamos a pegar. El siguiente pues es la clave o el marcador clave. Vamos a pegarlo aquí y su valor va a ser lo que tengamos en esta variable llamada clave, que es donde tenemos la clave ya encriptada o procesada por password-hash. Y por último pues llevaría lo que es el email acá. Vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a eliminar esta última coma y el marcador es dos puntos email. Vamos a copiarlo, vamos a cambiar aquí y el valor pues lo tenemos en la variable llamada email. Entonces pues resumiendo, aquí preparamos la consulta, colocamos pues todos los campos donde vamos a insertar datos en los paréntesis. En esta parte de aquí pues a diferencia de las consultas normales no le pasamos directamente los valores, sino lo que hacemos es colocarle marcadores con dos puntos y un nombre. Luego de esto debemos de crear lo que es un array que va a llevar lo que es como clave el marcador y luego el valor que corresponde a este marcador. Entonces en esta parte de acá ejecutamos la consulta y lo que se hace es sustituir lo que es el marcador por el valor real que va a tener, y así pues con toda esta parte estamos colocando otro filtro para evitar inyección SQL en nuestro sistema. Entonces una vez ejecutada la consulta, lo que vamos a hacer es colocar una condicional doble para comprobar si hemos registrado o no los datos en la base de datos. Entonces, como esta variable tiene la consulta a la base de datos que se llama guardar-usuario, vamos a utilizar el método rowCount. Entonces colocamos guión mayor para llamar ese método. Recordemos que se llama rowCount. Colocamos paréntesis al final y le decimos que si es igual a 1. Estamos diciéndole que si en la consulta se registró un dato, es decir, como en esta consulta estamos registrando un solo registro, aquí debe devolver 1, es decir, 1 es igual a 1 si es verdadero. Por lo tanto, ejecutamos el código que tengamos acá, porque ya sabemos que va a ser una alerta donde vamos a mostrar que el usuario ha sido registrado, ya que pues la consulta devolvió 1, es decir, si pudimos registrar los datos. Entonces esta consulta nos devuelve cuántos registros hemos insertado en la base de datos. En este caso, como les repito, solamente es 1. En caso no lo registrara o hubiera un error, pues esto debe devolver 0 y diríamos 0 es igual a 1, sería falso. Entonces tenemos un error y no hemos podido registrar los datos, por lo tanto debemos demostrar en el else una alerta de tipo error.
Entonces vamos a copiar esta de acá. En este caso únicamente vamos a copiar lo que es el echo con la alerta. El exit ya no es necesario porque esta es ya la última parte del registro de datos. Por lo tanto, no es necesario detener la ejecución del script. Entonces, pues la alerta pues simplemente es de tipo error, en la que hemos venido utilizando, que es isDanger, que es una alerta de color como rojo. El título siempre lo vamos a dejar así porque en esta parte ha ocurrido un error cuando entramos en el else. Entonces el texto le vamos a colocar lo siguiente: no se pudo registrar el usuario. Colocamos una coma y le vamos a colocar, por favor, intente nuevamente. Y listo, entonces esta sería la alerta de tipo error. Ahora vamos a colocar una alerta acá donde vamos a mostrar que pues el usuario ha sido registrado satisfactoriamente o el registro ha sido insertado sin problemas. Entonces siempre va a llevar estas clases que ya sabemos pues que es de Bulma, del framework Bulma, pero acá en lugar de isDanger, que es una alerta de color rojo, vamos a colocarle isInfo, que va a ser una alerta como de tipo color así como celeste. Entonces en esta parte de acá del título lo vamos a modificar, le vamos a decir usuario registrado. Vamos a cambiar también lo que es el texto de nuestra alerta. Le vamos a decir el usuario se registró con éxito. Recuerden siempre pues verificar lo que es la ortografía de las alertas. Yo no lo hago pues para no hacer muy largo lo que es el video. Entonces, en caso guardemos bien el registro, mostramos la alerta pues que el usuario fue registrado, y si no, mostramos lo que es la alerta de error. Una vez hecho esto, lo que nos falta simplemente es cerrar la conexión, que recordemos que lo teníamos en esta variable. Entonces vamos a copiar el nombre de la variable, vamos a pegar acá y le decimos que es igual a null para cerrar la conexión, ya que con PDO pues así se cierra lo que es la conexión a la base de datos, asignándole el valor de null. Ahora sí vamos a verificar que está funcionando nuestro sistema de forma correcta. Vamos a vaciar la tabla esta, seleccionamos usuario, operaciones, vamos a eliminar todos los registros que hemos insertado, colocamos vaciar, vamos a deshabilitar la llaves foráneas, la revisión de claves foráneas, y acá la tenemos. Entonces la tenemos vacía, como ven. Vamos a hacer el registro, vamos a recargar. De nombres le voy a poner Carlos, apellido Alfaro. Al usuario llamémosle Alfaro C, por ejemplo. El email o correo electrónico va a ser carlosalfaro.info@gmail.com. La clave va a ser desde el 1 al 7. Repetimos la clave. Por ejemplo, vamos a colocarle un 8 acá de más para que vean que me va a mostrar un error y me dice las claves que ha ingresado no coinciden. La validación funciona. Vamos a eliminar ese 8 y ahora sí enviamos los datos. Bien, me dice usuario registrado. El usuario se registró con éxito. Si vemos en nuestra base de datos, inventario, tabla usuario, recargamos, hemos hecho el registro de datos correctamente. Entonces, con esto terminamos la parte donde registramos los usuarios al sistema.